Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su cuarta clase del área de Ciencias Naturales. Posteriormente lo encontrarán ya en la plataforma como grabación de la clase 2.2. Dicho esto, vamos a compartir el tema de clase. Me confirman, por favor, si pueden apreciar el tema. En unos segundos ya lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ya? Permítanme, por favor. Ahí. En este momento me confirmen si aprecian la pantalla. Sí, ahí están observando la pantalla, ¿verdad? Sí, Ahora ahí se sí. ve, Miss. Ahora sí. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Listo. Entonces, como pueden ustedes observar el tema que nos dice origen de la vida y el carbono en la Tierra. Sí, de pronto nosotros conocemos, o bueno, les voy a preguntar a ustedes, ¿qué conocemos sobre el origen de la vida? ¿A quién le gustaría compartir? ¿Qué teoría ha escuchado? Sí, el origen de la vida depende pues ¿cómo se dice? De los seres anteriores que supuestamente la ciencia dice que el Homo sapiens, el hombre de Pekín, el neandertal, son parte de nuestra historia, Las Ya. ¿o teorías, no? teorías de la evolución, de la creación. O sea, Ya. no entiendo. ¿Cómo? Directamente, específicamente a cuál, ya, porque tenemos dos orígenes, tanto orígenes del hombre como orígenes del universo. Que tanto en la teología como en el sistema científico hay varias diferencias, ¿cierto? Ya, muy bien, por ahí está, sí estamos encaminados en el tema. Sí, muy bien. Listo, entonces, bueno, y el otro tema es el carbono en la Tierra. Como sabemos y conocemos que el carbono es uno de los elementos que existe en mayor cantidad desde la antigüedad aquí en nuestro planeta Tierra, ¿no? Esos serían básicamente los temas a tratar esta noche. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a conocer la importancia de la química dentro de las ciencias, su impacto en la sociedad industrial y tecnológica para promover y fomentar el buen vivir asumiendo la responsabilidad social. Como ya hemos estudiado en clases anteriores, prácticamente la química es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Todo, absolutamente todo lo que nos rodea eh, es parte de nuestra vida, por lo tanto esto es química. Toda la materia que podemos observar, incluso la que no, ¿verdad? Entonces vamos nosotros aquí a hacer un poquito de conciencia sobre estos temas. Miren, acá tenemos el origen de la vida sobre la Tierra y evolución. Por ahí hablábamos de que de pronto hay distintas teorías. El compañero mencionaba algunas que pueden ir de acuerdo o no a que yo creo, si de pronto puedo estar afín con la teoría del creacionismo, de pronto no. Otros de pronto dirán, no, yo creo en la teoría del Big Bang. Bueno, es respetable cada uno de los criterios, ¿no? Según lo que nos dice la ciencia, que los científicos, ¿no? En este caso, hace unos 15.000 millones de años se produjo esta gran explosión, o también conocido a su término en inglés como el Big Bang, ¿verdad? De pronto unos defienden esa teoría, de pronto decimos otros no. Pero eso es lo que nos dice la ciencia. Estamos analizando. Datos de interés nos dice, hace unos 13.000 millones de años se originó el universo, esto es lo que nos dice la ciencia, y hace unos 4.500 millones de años se originaron en el sistema solar y todo en este caso. Millones de personas que realizaron este proceso de forma... El micrófono, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, se originó, nos dice, el sistema solar y la Tierra. ¿Ya? Retomando un poquito, haciendo un poquito de historia, ¿quién me ayuda indicándome cuáles son los 8 planetas que actualmente constan en el sistema solar? ¿Quién me quiere hacer acuerdo? ¿No? ¿Nadie? A ver, dice Mercurio, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y el otro no me acuerdo. Ya, muy bien. Les dijimos, pero un poco
distorsionados, por así decirlo. Vamos con Mercurio, Venus, Tierra. No se olviden, vamos en orden. Ya los planetas siempre están en orden. El planeta Tierra ocupa el tercer lugar, la tercera posición, ¿ya? Entonces sería Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hasta Neptuno llegamos. ¿Por qué ya nombro Plutón? Porque básicamente en el 2015 este planeta ya fue eliminado de nuestro grupo de planetas del sistema solar por el mismo hecho de que era muy pequeño. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Hace unos 3.800 millones de años se consideró corteza sólida en la Tierra y se formaron las atmósferas y los océanos y mares, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la teoría del Big Bang? Nos dice que luego de esta gran explosión, el planeta Tierra, ¿qué pasó? Se quedó muy caliente, ¿verdad? Entonces tuvo que surgir una serie de procesos hasta que llegó el enfriamiento y que conlleva lo que realmente ahora tenemos, lo que son océanos y los mares, ¿verdad? Listo, y hace unos 3.600 millones de años se originó la vida en la Tierra. ¿Sí? Listo. Entonces, otra de las preguntas nos dice, ¿cómo se originó el agua en nuestro planeta azul? Nuestro planeta se lo considera el planeta azul. ¿Por qué será? ¿Por qué se lo nombra? Porque está rodeado de agua de mar. Ya, porque es el planeta, el único planeta considerado donde está la mayor cantidad, el mayor porcentaje de agua, ¿verdad? Listo. Entonces, de pronto en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado cómo se originó el agua en el planeta Tierra. ¿Se han preguntado ustedes eso? Sí, pero hay una teoría de la cual se explica que como anteriormente los planetas eran de hielo, se habían conformado por hielo, se derritieron después del Big Bang y comenzaron a obtener las aguas, tanto por los volcanes, tanto por las montañas, y comenzaron a hacer la masa que es el agua. Ya, muy bien. Específicamente el compañero acaba de mencionar, si ustedes se dan cuenta, el enfriamiento planetario. Sí, es exactamente lo que acaba de mencionar. En esta imagen de acá tenemos lo que respecta al enfriamiento planetario. Como dije, estaba muy caliente, entonces tuvo que ocurrir algunos fenómenos para que la atmósfera prácticamente llegara a primero el enfriamiento, luego con el tema del sol empezaron a derretirse, entonces fue formando el agua en estado líquido al cual conocemos, ¿ya? Eso nos dice alguna teoría, ¿sí? Entonces tenemos otra teoría, las fuentes extraplanetarias. ¿Qué nos dicen eso? Que de pronto los cometas, los meteoritos, en su gran explosión que hubo, ¿qué pasó? Se chocaron, colisionaron, ¿sí? Y de ahí surge lo que es el agua, ¿no? Y se crean lo que son los océanos, ¿sí? Otra de las teorías tenemos la actividad volcánica. Sí, entonces, ¿qué nos dice? Que el agua sí mismo se habría podido provenir a consecuencia de estos efectos en base a la erupción de los volcanes, ¿no? Entonces, de su expulsión, esto iría dando por la formación o origen de vapor y esto posteriormente se condensa y generan lluvia y pues de ahí apareció el agua, ¿no? Entonces, son distintas teorías que existen. A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Mira, según las teorías que hablábamos del origen de la vida, de pronto unos defienden la teoría religiosa, otros la teoría científica, como mencionaba el compañero. Por ejemplo, en la teoría religiosa específicamente habla del creacionismo. ¿Qué nos dice? El origen de la vida mediante la creación divina de un Dios o más, ¿verdad? Listo, entonces esto nos habla de las creencias religiosas, de que el universo y la vida se originó de actos concretos de la creación divina, ¿ya? Otras de lo que nos dicen los científicos es de la teoría panspermia o abiogénesis y la generación espontánea. ¿Ya? ¿Qué nos dice la panspermia? Nos dice que se originó pues del origen cósmico.
¿sí? La abiogénesis nos dice todo ser es originado por uno preexistente. ¿Ya? Y la otra creación o teoría en este caso nos habla sobre la generación espontánea, que la vida se crea espontáneamente a través de la basura, que prácticamente es la que está totalmente descartada, ¿no? Entonces ahí hemos visto las distintas teorías que tenemos, ¿no? Respecto a este tema, me gustaría indagar un poquito más. ¿Qué creen ustedes al respecto? ¿Será con qué teoría podemos hacer un tipo de debate si hay el tiempo? ¿Quiénes apoyan la teoría? Bueno, la teoría científica para mí es más correcta porque el hombre siempre, dentro de la religión, se hizo fanático en mis convicciones. El hombre es fanático, vea que la gente aún cree en una estatua, en un payaso que dice en San Pedro, San Juan Lucas, nunca supieron, cuando la religión en sí es la creencia del Señor. Entonces yo considero que lo científico es más correcto, que hubo el Big Bang, el calentamiento global, etcétera, etcétera. Se transformaron pues los sistemas dentro de la creación atmosférica, el agua, en este caso. Tampoco que soy ateo, pero simplemente considero que es mi convicción de la manera científica. Ya, muy bien. Como les mencioné, es muy respetable las opiniones de cada uno de ustedes. Por ejemplo, hablando un poquito sobre la generación espontánea, ¿qué nos dice esta? ¿Qué se pensaba? Dice que los insectos, ellos podían, prácticamente hay un ejemplo, no sé si ustedes de pronto recuerdan, sobre unos botecitos donde se ponía carne. Ellos decían que por el mismo hecho de que la carne se podría, llegaba a su estado de putrefacción, automáticamente se generaba vida. Eso es lo que decía esta generación espontánea. Pero ¿qué pasó? Hicieron algunos experimentos donde se ponía tres recipientes, ¿no? Y dentro de ellos, ¿qué pasaba? Se ponía la carne, en uno se tapaba, el otro se tapaba con algo que no cubría tanto, y en el tercero pues prácticamente no se tapaba. Y se dieron cuenta que la carne automáticamente no podía generar vida, ¿verdad? Sino que dependía en este caso de un insecto o una mosca, depositaba sus huevos y ahí era que se generaba distinto, en este caso ya incubaba sus huevos y pues obviamente generaba vida, ¿verdad? Eso es lo que dice la generación espontánea. En este caso, también hablando de la panspermia, ¿qué dice? Que esta teoría habla del origen extraterrestre. Recuerdan ustedes también que mucho antes en las noticias pasaba mucho este tipo de fenómenos, que básicamente el origen de la vida era de origen extraterrestre. No sé si ustedes escucharon ese tema. ¿No han escuchado? Sí, sí, se la he escuchado. Incluso pues en ciertos estudios de teología en los que yo pues aprendí ciertas cosas, da a entender en Apocalipsis que de pronto dice que se vio una luz que de pronto apareció y se desaparecen los cuerpos, etcétera, de una manera inspirada. Pero la convicción exacta es de una vida extraterrestre, porque imagínense, un loco le pregunta a otro, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Cómo se creó Dios? ¿Quién fue el Dios de Dios? Entonces son creaciones donde prácticamente una vida dio a la otra. Porque nadie sabe cuál es el huevo, o quién puso el huevo primero para hacer la gallina del pollo. Entonces, Así para es. mí, sí. ¿Quién puso el huevo para que se haga un pollito? Entonces la realidad es, para mí, los cambios atmosféricos producen vida. Usted, por ejemplo, inclusive un fruto lo deja ahí podrir y se hacen gusanos. Y los gusanos pues prácticamente se convierten en ciertas pupas que realmente se convierten en mariposas, etcétera, etcétera. Eso es la biología. Entonces básicamente es la origen de la vida. Ya, muy bien. Y la otra, pues la abiogénesis, ¿qué nos dice? Está yéndonos un poquito en la historia
gracias a estos científicos, Miller y Urey, de pronto no he escuchado estos nombres, estos científicos nos dicen, existe una postulación, ¿no? Que ellos consideran que con base a la agrupación de moléculas se fueron asociando para ir formando las primeras células. Entonces, de ahí ellos también proponen esta teoría que es la abiogénesis, ¿no? Entonces, también es una de las teorías que mayor evidencia científica tiene, por la cual apuesta, ¿no? Listo, vamos un poquito más acá adelante. Bueno, esto ha sido respecto al primer tema sobre el origen de la vida en la Tierra. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo del carbono. ¿Qué conocemos nosotros del carbono? ¿Qué han escuchado? ¿Qué hemos escuchado? A ver. Bueno, sabemos que es un El elemento carbono, ¿verdad? claro, el carbono está considerado un elemento prácticamente que está en la mayor parte de los elementos químicos que nos rodean. Incluso nosotros somos parte del carbono. Ya, muy bien. Nuestro cuerpo está formado también por lo que es el carbono, ¿no? Entonces, nosotros ya hablamos sobre el origen de la tierra, del agua, por ahí ya poco a poco se fue formando la luz solar y uno de los elementos más antiguos es el carbono, ¿no? Este prácticamente pertenece a la química orgánica, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo encontramos en el 100% prácticamente de la materia viva. ¿Listo? Entonces, acá nosotros podemos ver el ciclo de carbono, pero déjenme ver, bueno, aquí tengo el elemento del carbono, ¿ya? Miren, en este caso nos dice que el carbono lo encontramos en la química orgánica, todo lo que es orgánico, materia viva, ¿ya? Se representa en este caso con la letra C, ¿sí? Con la C mayúscula o minúscula, ¿qué dicen ustedes? Mayúscula. Mayúscula. Muy bien, todos los símbolos en este caso que representa un elemento se los encuentra con la letra mayúscula. Cabe recalcar que también puede haber símbolos que se encuentran también con una letra mayúscula acompañada de una letra minúscula, pero eso no quiere decir que son dos elementos químicos, ¿verdad? Es simplemente sus siglas, en este caso el carbono se representa con la letra C. Y nos dice que su número atómico, en este caso, es el número 6. Mucho ojo con esto. Y también nosotros como parte de estos elementos, en este caso del carbono, vamos a encontrar que su masa atómica es de 12.01. ¿Ya? Mucho ojo con esto. Entonces, voy a regresarme acá. Como ya les decía, prácticamente el carbono lo encontramos en toda la naturaleza, ¿verdad? En este caso, acá se puede observar que hay, bueno, nos dice en la imagen emisión de vehículos y fábricas. Podemos citar nosotros que el carbono puede ser en este caso, en este sentido, por la emisión a través de los vehículos y la fábrica, maligno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede dañar a nuestro cuerpo, nos puede provocar enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, también puedo yo encontrar el carbono en la leche, ¿verdad? Que esto me hace bien para mi cuerpo, para mi organismo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, este elemento químico, como les mencioné, es uno de los pocos elementos que se conoce desde la antigüedad. No sabemos muy bien cómo se originó, ¿sí? Pero es uno de los más antiguos y que les menciono que está básicamente en todo lo que es la química orgánica. Por ejemplo, acá tenemos la respiración de las raíces, ¿sí? A través de las plantas, ¿sí? Nosotros respiramos y ¿qué exhalamos? ¿Quién me hace acuerdo? Oxígeno. Ya respiramos oxígeno, ¿qué más? ¿Y qué pasa al momento que botamos, inhalamos? Anhídrido carbónico, eso. Botamos anhídrido carbónico. Ya, anhídrido carbónico, dióxido de carbónico también, que se lo Oxígeno, conoce, ¿no? nitrógeno.
Ya, listo. Entonces, miren, al momento que se descompone, por ejemplo, un animal se descompone, pasa su proceso de fosilización, ¿qué pasa? Ahí también encontramos el carbón, ¿ya? Prácticamente miren, acá también nos dice un ejemplo en la fotosíntesis, ¿sí? Al momento que las plantas se alimentan, en este caso, de los rayos solares, ¿ya? Entonces, todo esto es un proceso que nosotros lo encontramos en la naturaleza, ¿ya? Adicional, nosotros, bueno, acá nos dice cómo se forma el carbono, tiempo, presión y calor, ¿sí? Este es el proceso de la formación del carbono, ¿ya? Nosotros, aquí en este intercambio de carbono entre los seres vivos y todo lo que nos rodea, se realiza una serie de procesos, ¿ya? Por ejemplo, al momento que la atmósfera nos proporciona el dióxido de carbono, lo que conocemos como el CO2, ¿qué pasa? Permite que los vegetales realicen el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? ¿Para qué? Para poder sintetizar, en este caso, la materia viva, ¿sí? También podemos decir que esto es indispensable para la vida de los animales. ¿Para qué? Para poder generar su alimentación, ¿verdad? Y de ella, asimismo, generar la alimentación de las plantas, ¿ya? Ya que ellas absorben todo a través de sus raíces, ¿verdad? Listo, miren. Otros elementos también en donde nosotros podemos encontrar el carbono es, como dice ahí en la frase, en la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos un diamante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos también el grafito, tenemos el carbón, tenemos el fullereno, ¿sí? Entonces, en todo esto nosotros podemos encontrar lo que es el carbono. Por ejemplo, ¿qué conocemos del diamante? Sabemos que es un sólido transparente, es un brillante, ¿verdad? Es un brillante muy duro, que por lo general, ¿en dónde lo encontramos? ¿En dónde podemos encontrar? Las joyas. Perdón, Juan, repítame la pregunta, licenciada. Bien, por lo general nos dice que el carbono se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Uno de los Claro. ejemplos que nos da en este caso es el diamante, ¿verdad? El diamante está en las profundidades, es un carbón especial de la alta calidad. Considerado una joya de la naturaleza, pero es totalmente caro. Y es considerado el mejor carbón que existe en el mundo. Hay diferentes tipos de carbono, pero que se dice la joya más perfecta en carbono, el mineral más fino. Ya, muy bien. Entonces, para encontrar esta joya, como menciona el compañero, tenemos que hacer excavaciones de grandes profundidades, ¿verdad? Según qué nos dice que existe esto, pues bajo las presiones y las altas temperaturas que obviamente con el pasar del tiempo, como ya leímos un poquito sobre la creación, entonces según estos calentamientos que hubieron muy fuertes, fue que se fueron formando estas preciosas joyas como son los diamantes, ¿no? Otro tenemos también el grafito. Asimismo, este es un sólido de color negro, ¿sí? Entonces, otro de los ejemplos tenemos el carbón. ¿Sí? ¿Quién no ha utilizado el carbón para hacer una parrillada? Listo. El carbón también lo podemos encontrar en el humo de los carros. ¿Sí? ¿En dónde más podemos encontrar el carbón? El carbón lo encontramos en muchos minerales, tanto en las rocas, como en las piedras, el carbón mineral que se produce por la quema de los árboles, el carbono el anhídrido carbónico que cortan los vehículos, las maquinarias, prácticamente todo lo que son productos de combustibles fósiles, ahí se encuentra el carbón.
Ya, muy bien. También encontramos lo que es el carbón vegetal, ¿verdad? Bueno, ahí nos fuimos por otro lado. El carbón vegetal es lo que menciona. Si quemamos un árbol, encontramos carbón, ¿verdad? Listo. Esto sería según lo que podemos encontrar el carbono en la naturaleza. Mira, bueno, hasta acá ha sido la exposición de la clase. Sí, de pronto podemos compartir alguna otra experiencia más del tema de clase y si no, pues podemos pasar a las preguntas de la clase en vivo. Les dejo la sala abierta. A ver, bueno, por aquí les decía, el carbón en este caso también puede ser dañino, perjudicial para nuestra salud, ¿verdad? El exceso de carbono, por ejemplo, puede ser... En anhidridos, en este caso es anhidrido carbónico, que es el que es letal para producir la respiración, o sea, intoxica el ambiente, el oxígeno. O sea, todo combustible, o sea, todo combustible fósil o todo carbón mineral produce anhidrido carbónico, el cual es letal para la vida. Exactamente, puede ser, por ejemplo, cuando por error se nos olvida la estufa abierta, ¿verdad? Entonces, eso puede ser perjudicial para nuestra salud. Bueno, también... Ese es gas carbónico ya. ¿Perdón? Ese ya se produce en gas carbónico, porque el gas también es parte del carbono. Exactamente. Entonces, en ese sentido, puede afectar a nuestra salud, como por ejemplo también se han hecho descubrimientos importantes que nos ayudan en este caso para el bienestar. Pueden ser como ejemplo los extintores, los refrigerantes. Entonces, también ha habido cosas positivas, ¿no? Vehículos, incluso los materiales de operación que son hechos de carbono por el peso liviano que existe y la resistencia que tienen para ciertos impactos en aviones, en muchos equipos de guerra inclusive. Así es, estimados. Entonces, bueno, ya nos está acá avisando Zoom que el tiempo se nos acaba. Voy a proceder a compartirles. A ver, me avisan ahí si a ver, ¿están observando la pantalla del colegio? Sí, ahí se ve. Ya, listo, vamos a ver ya. A ver, acá. Bien. Vamos a revisar las preguntas de la clase 2.2. Ustedes me van a ayudar a responder las preguntas, ¿no? Listo, tenemos como primera pregunta, selecciona el verdadero o falso según corresponda. El carbono, del latín carbón, es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y su masa atómica 12,01. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Tenemos acá la siguiente pregunta, selecciona la respuesta correcta. Dice, es un sólido transparente y muy duro que se forma en el interior de la Tierra, bajo presiones y temperaturas muy elevadas. Esto será el diamante, la química orgánica y por último tenemos el futireno. Diamante. Diamante. Muy bien, súper fáciles las preguntas. Terminamos aquí el intento. Recuerden que en el caso de que a la primera se equivocan, tienen una segunda opción. En total tienen 2 oportunidades en este test, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta correcta para que también sus compañeros que por alguna situación no hayan podido acceder a la clase, pues puedan observarlo y también tener las mismas oportunidades de sacar una buena calificación. Estimados estudiantes, hasta ahí les agradezco mucho por su participación, por su atención. Les rogaría que me ayuden habilitando la camarita para poderles tomar una capturita
Bien. Muy bien, a ver, ¿quién más se anima a abrir la cámara? Bien, muchas gracias, se están animando bastante. Muchas gracias. Qué gusto, estimados estudiantes. Yo siempre digo que la razón del docente son ustedes y cuando participan, pues hacen más amena la clase participativa. De verdad les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Por favor, me regalan una sonrisa. Ahí. Eso, muy bien. Listo, chicos. Les deseo una excelente noche y un buen Igual a feriado. licenciada, muy amable, gracias. Cuídense, chao, chao.